A nivel Rosario más cerca. Estamos entonces, por supuesto, con Simón Freud. Él es el director legal del Partido Revolucionario Moderno y de hecho fue uno de los primeros invitados de Más Cerca, obviamente antes del proceso electoral y cuando estábamos en cabina. Dirían algunos cuando éramos felices, no lo sabíamos. Buenas tardes, señor Freud. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Contento de estar aquí ahora desde mi casa, como tú dices, Anibelka, y la última vez fue en cabina. Así es. Sigmund, éramos felices y no lo sabíamos, ¿eh? No podíamos imaginar en ese momento que esto de la pandemia nos iba a impactar tanto. Muchas preguntas, muchas interrogantes con relación al nuevo gobierno. Ya tenemos que pasar del partido al nuevo gobierno. Y una de las expectativas, de las mayores expectativas que tiene el país, es el tema del procurador independiente y de que se estaría elaborando un proyecto de ley tanto para modificar la Constitución de la República como para crear o modificar la ley del Ministerio Público. ¿Cuáles elementos en calidad de director legal del PRM pudiéramos valorar que va a tener esa nueva reforma? Mira, Daris, definitivamente tú sabes que el presidente de la República electo, desde el inicio de su campaña política, ofreció y prometió la designación de un procurador general independiente. Fue una de las propuestas de campaña que más caló en el electorado. La sociedad, principalmente la clase media, se abrazó a esa propuesta y todos esperan que el presidente cumpla con esa promesa. Él lo ha reiterado luego de haber sido electo. En el día de hoy, en un programa de televisión, volvió y reiteró que un procurador o una procuradora será designado a partir del 16 de agosto, con la finalidad de que esté independiente del poder político y principalmente del partido de gobierno, que en este caso es el PRM. O sea que podemos estar seguros que a partir del 16 habrá una designación de un procurador general que no tenga ningún tipo de vinculación con las bases ni con la dirigencia del partido. Ahora, dicho eso, el anhelo de tener una figura de procurador general independiente no puede ser solamente sobre la base de una designación de la cabeza, sino que requiere de una transformación mucho más profunda, porque mientras el Procurador General de la República sea dependiente del presidente de la República, por más independiente que pueda ser del poder político, habrá siempre la duda de si al ser un subordinado del presidente no pudiese tener influencias. No obstante, el presidente ha dicho que una vez designado, lo primero que le dirá al procurador es: haga su trabajo, no tengo que hablar con usted absolutamente nada. Pero en adición a eso, sabemos que se requieren algunas transformaciones en el campo normativo con la finalidad de lograr ese anhelo de la Procuraduría o de un ministerio público totalmente independiente del poder político. ¿Cuáles serían las transformaciones que se requieren? Bueno, hay algunas que requieren de un aspecto constitucional, otras con la reforma de la ley del Ministerio Público se pudieran hacer. Hablar de una reforma constitucional en estos momentos es imprudente, por el hecho no solamente de que estamos asumiendo un gobierno nuevo, sino también por el tema de la pandemia y el tema de la propia crisis institucional y económica que tiene la República Dominicana. Por lo cual, esa discusión sobre la modificación constitucional con la finalidad de modificar, por ejemplo, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que es la modificación de los métodos o cómo se designan los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tendrá que recaer en una segunda etapa del proceso de reestructuración. Yo no podría decir realmente para cuándo, pero sí estoy seguro y convencido que no podrá ser para este año. Dicho eso, tendremos que hacer algún tipo de reformas ya en el aspecto de no solamente con la designación, sino tal vez analizar los aspectos normativos de la ley del Ministerio Público. Sigmund, ¿y qué impacto puede tener un procurador independiente si vamos a tener el mismo Ministerio Público, el mismo fiscal que está en Bánica, el fiscal que está en Baní, el fiscal que está en Samaná, que va a tener un fiscal de carrera, porque no se puede sustituir? Entonces, ¿qué independencia puede generar eso si solo se va a sustituir la cabeza que en un alto porcentaje es un administrativo, es un administrador de justicia? Mira, Daris, definitivamente hay que hacer un
una revisión completa del Ministerio Público a nivel nacional. Como tú estableces, con la sola designación del procurador no se garantiza de que podamos romper con esos obstáculos y esos escollos que existen en cada una de las demarcaciones judiciales. Por eso nosotros hemos sido reiterativos en las últimas semanas cuando hemos, inclusive la semana pasada que se filtró unos ascensos que se pretendían hacer de procuradores de corte con la finalidad de designarlos en algunas áreas muy sensibles y muy neurálgicas del Ministerio Público. Nosotros salimos a la luz y advertimos que esas designaciones no eran prudentes. Por suerte, la Procuraduría y el Consejo del Ministerio Público echó hacia detrás esos ascensos para que sea el nuevo Consejo del Ministerio Público que lo haga a partir del 16 de agosto. Claro, para poder lograr eso que tú dices, Daris, tenemos que analizar. Hay muchos fiscales de carrera que son muy competentes, que son muy serios. Hay otros que tenemos que hacer una especie de estudio completo y verificar cuáles de ellos podrían ser posiblemente trasladados o asignados a otras jurisdicciones que tengan menos sensibilidad. Hay que hacer una disección, yo te diría, del Ministerio Público completo, que este procurador que se ha designado como cabeza del Ministerio, del Consejo del Ministerio Público, tendrá ese gran rol. Señor y Freud, tendrá el mandato del presidente de la República para que haga eso, todo el apoyo. Señor Freud, en este proceso de transición, aunque uno sabe que hasta el 16 de agosto Danilo Medina, en su calidad de presidente de la República, pues tiene la facultad, ¿verdad?, de hacer lo que entienda como presidente ajustado a la ley. Pero ahora, precisamente en la transición, han ocurrido algunos ascensos, básicamente de militares y de policías. ¿Va a revisar el gobierno entrante tales ascensos, tales designaciones? Muchos alegan de que violenta la norma, la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque de hecho fueron fuera de tiempo. Tanto el presidente del partido dio una declaración esta semana, como el presidente de la República también dijo hoy en un programa de televisión, de que a pesar de que hay un mandato constitucional hasta el 16 de agosto, que es reconocido y no podemos eso discutirlo, el presidente de la República hasta el 16 a las 10 de la mañana es Danilo Medina. Y sus poderes constitucionales no están limitados por el hecho de que tenga un proceso de transición. Pero sí, aquí hay un elemento de la prudencia. Y el presidente se refirió esta mañana diciendo que a pesar de esos poderes, el presidente o el gobierno tiene que tomar en cuenta no solamente la situación de la transición, sino también la situación actual del país para tomar decisiones de trascendencia. Yo creo que el caso de los ascensos ha sido imprudentes, el tema de los militares y los policías, porque todos sabemos que en el caso de los militares, aquí hay más generales casi que tropas, más generales que todos los países del mundo. La ley orgánica, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, juntas, nos hablan de que en el país debiéramos tener un tope de 60 generales, que de por sí es una cantidad muy alta. Y ahora en la práctica tenemos casi 200, sí, casi 200. Pero no, hay un problema mayor a nivel en ese sentido, y es que si el gobierno entrante decide poner en retiro a todos esos militares o a la gran parte, la carga económica que se requiere es muy alta, porque no sé si ustedes saben que la ley orgánica y los reglamentos de los militares establecen que no solamente se le debe reconocer su pensión, sino que debe haber un pago como si fuera una especie de prestaciones laborales, una especie de liquidación. Y hay generales que tienen 20, 25 años, que si tú haces los cálculos, estaríamos hablando de millones de pesos. Que ganamos más teniéndolos en las filas, aunque sea haciendo nada. Es correcto, o sea, matemáticamente, financieramente hablando, le sale más barato al Estado mantenerlos activos y pagarles su salario, aunque no tenga ninguna función, que liquidarlo, porque no existe la capacidad económica y financiera en estos momentos para poder hacer esa liquidación de todos esos generales que ya están para retiro. Sí, cuando tocas el tema de las prestaciones, me llega inmediatamente la preocupación de muchos empleados públicos que están a la espera del inicio del nuevo gobierno y que están en ascuas, a pesar de ser miembros de la carrera administrativa, y otros que no son miembros, pero que sí realizan una función real en el Estado Dominicano. ¿Ya ustedes han determinado cómo van a abordar ese tema en las instituciones públicas donde encuentren empleados que sí realizan su labor debidamente? Tú sabes que
aquí hay una especie de ficción. La gente, las personas creen que la carrera administrativa se ha fortalecido en los gobiernos de Danilo Medina o del PLD, y es todo lo contrario. Lo primero que yo quiero aclarar es que todo funcionario, todo que esté, o servidor público que esté regido la carrera, se va a respetar. La ley se va a respetar, la ley 4108 de función pública no será vulnerada. Pero quiero aclarar un punto. De los casi 800,000 empleados que tiene la nómina pública en la República Dominicana entre administración central y descentralizada, solamente alrededor de 200,000 son de carrera. Hay más de 600,000 que no son de carrera. ¿Y eso a qué se debe? La carrera, en virtud de la ley de función pública, establece requisitos para que tú puedas entrar a la carrera. Por ejemplo, el más importante es los concursos de oposición. Para que tú puedas entrar a una función, a una posición de carrera, tiene que hacerse concursos de oposición para que todo aquel que quiera participar pueda realizarlo. ¿Qué ocurrió en los gobiernos del PLD y principalmente en la gestión de Danilo Medina? Como no querían hacer los concursos de oposición, la mayoría de funcionarios o servidores públicos son empleados contratados, no son de carrera. Porque no, o sea, por ejemplo, para tú entrar posiblemente un compañero del partido del PLD que no, de manera rápida, que posiblemente no tenía las competencias para poder llevar a cabo, para poder competir en un concurso de oposición, tú lo tenías que incluir en la nómina de una manera distinta que la ley de carrera. Por lo cual, el menor escollo, o sea, el menor escollo que tenemos nosotros son los funcionarios de carrera. Ahí se va a respetar eso porque son la menor proporción. La mayor proporción de los empleados en la nómina pública de la República Dominicana son empleados fijos, contratados de manera directa. Por lo cual, ahí no tenemos el tema del escollo de la ley de función pública. Dicho eso, no queremos decir que vamos a terminar o a cancelar o a desahuciar a todos esos empleados que están en ese tipo de estatuto, porque el presidente ha dicho que todo aquel que realice una función se le será respetada su posición. Ahora, hay dos cosas que tenemos que tener claro. Primero, todas las nominillas se van, y en todas las instituciones públicas había y existen muchas nominillas. Segundo, aquellos funcionarios que cobraban o cobran sin realizar una función también tienen que irse. Eso tienen que entenderse. O sea, el gobierno del cambio no va a tener una nómina abultada, supernumeraria, en la cual la mayoría de los empleados no realizan una función. Tengo dos preguntas. Dari, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí. Que estoy teniendo una serie de problemas técnicos hoy. Y aunque sé, Dari, que vas a hacer una pregunta, pero aprovecho y les reitero al señor Freud recordarnos qué es una nominilla entonces. Porque no se supone que... La nominilla, Anibelka, si tú vas a todas las instituciones públicas, por ejemplo, parece, a Anibelka se le fue otra vez la conexión, pero cuando tú entras al portal de transparencia de cualquiera de las instituciones, aparecen las nóminas de cada una de estas instituciones. Pero nos hemos dado cuenta en la práctica, ahora con los equipos de transición que están entrando, de que existen otras nóminas que no aparecen en los portales de transparencia, que eran empleados o son empleados contratados de manera temporal o empleados con una nómina que no están figurando en el organigrama de la institución. Y entonces a eso se le llama esa nominilla, que en algunos casos llega a ser tan grande como la nómina institucional que aparece en el portal de transparencia. Bueno, tengo dos preguntas, Sigmund. Primero, la pregunta sería partiendo de los nombramientos que se han llevado, los prenombramientos que se han llevado a cabo y lo que se pretenden realizar, lo que el presidente electo va a realizar, ver si en algunos casos puede haber choque de intereses, es decir, personas que se están eligiendo por sus perfiles, pero que pertenecen al sistema y que pudiera haber una guerra de intereses. Y segundo, hay una especie de queja entre la militancia del PRM de que la comisión, se ha creado una comisión para evaluar en función del currículum. Y el compañerito de la base, obviamente, al momento de hacer campaña, no se le exige el currículum y que eso pudiera ser un obstáculo para que pudiera ocupar una posición ya sea baja, mediana o alta. Bueno, primero, Dari, la primera pregunta, ¿a qué funcionarios tú entiendes que se podría
señalar que hay algún tipo de conflicto de interés. No, hay que esperar que se hagan los demás nombramientos. Ajá, porque si te pones hasta el momento, la designación. Que en algunos casos se puede dar colocar la iglesia en manos de Lutero. No. Pero si me permites darle una idea, señor Freud, se comenta que quien va a dirigir el Intran, por ejemplo, es uno de los sindicalistas del... Bueno, se fue a nivel. Mira, el caso del Intran todavía no tengo la información de quién será el director, pero yo dudo que el presidente de la República ponga a dirigir esa institución a una persona que tenga intereses en el sector. O sea, ojalá. Luis Abinader con eso será muy prudente. Exactamente, vincular una persona independientemente de que tenga las calidades que la tener en el tema del tránsito, en el tema del transporte, en el tema de la gran cantidad de imposiciones regulatorias que hay que hacer, porque hay que imponerla. Yo creo que sería un grave error colocar una persona vinculada a uno de los sectores del transporte de República Dominicana. Mira, a esto me refiero. Como te dije, Daris, no creo, o sea, no sé cuál sería el director del Intran, porque eso no se ha todavía informado, pero lo dudo mucho que el presidente ponga esa institución en manos de una persona que tenga intereses en el sector. Con relación a tu segunda pregunta, los compañeros se les ha dicho todo que hay que tener paciencia. Todavía no hemos asumido el gobierno. Hay muchos funcionarios, hay muchos dirigentes altos que todavía no han sido ratificados o designados en ninguna institución. Si ustedes se ponen a ver los habilitados o los anunciados por Twitter, estamos preocupados. Estamos hablando que hay menos de 15 personas, 16 personas que han sido anunciadas. Faltan todavía ministros por designar. Faltan todas las direcciones que todavía no han sido anunciadas. Falta todavía mucho del servicio exterior. Faltan otras instituciones centralizadas. ¿Dónde va Sigmund? Mira, yo sé cuál es la posición que voy, pero todavía no puedo decirla porque el presidente me ha pedido que no, eso lo manejemos todavía discrecional. Pero usted la sabe. Sí, claro. Muchos de nosotros sabemos ya dónde vamos porque hemos tenido conversaciones con el presidente. Ahora el presidente ha pedido que él tiene discrecionalidad. Claro, porque hay un protocolo de designación y de anuncio que debe respetarse. Es decir, que el que no lo sabe nivel es porque no está designado. Hay mucha gente que todavía no lo sabe. Mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que hay algunas instituciones que son que la propia ley. Se fue a Nivelca otra vez. Sí, se fue otra vez a Nivelca, caramba. Tiene algunos inconvenientes. Hay que comprarle un paquete de internet un poquito más amplio. Ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, le preguntaba porque hay una serie de instituciones que tienen su dirección por ley. Por ejemplo, Proconsumidor. Hablaba con la directora hace poco y ella me decía, bueno, según la ley yo debo durar al menos un... Bueno, también hay otras instituciones, como por ejemplo donde está Yolanda Martínez, también es una institución que por ley debe permanecer más allá de incluso de mediados de año del 2021. Por prudencia ellos deben renunciar. No hay que hay varios casos como ustedes establecen que la ley obliga a un mandato fijo, inamovible por un tiempo determinado. Es el caso ahora mismo que estamos viviendo de cobro de competencia, de la propia superintendencia de valores, de la superintendencia de pensiones. Lo que debo decir a eso es que el presidente va a respetar la ley. El presidente no va a violentar ninguna disposición legal. Ahora, sí debo también decir lo siguiente. Yo creo que tiene que haber, y ahí creo que Dari decía algo, un poco de tacto o prudencia de algunos de estos funcionarios, que ya tienen muchos años en estas instituciones, en el cual con un mandato presidencial distinto, creo que deberían permitirle que el presidente de la República pueda designar a personas que tengan la misma visión política, a personas que tengan el mismo interés del presidente actual y que no vayan a ser un escollo en las instituciones que están. No queriendo decir que lo serán y que sean escollos. Ahora, estamos claros que el presidente de la República tiene un equipo de gobierno y un equipo de campaña y un equipo de contenido que trabajó desde hace varios años, que posiblemente tengan ideas distintas a esos funcionarios que están ahí. Yo creo que al final, nosotros tenemos que abocarnos a revisar alguna de estas leyes, porque yo creo que le pone una especie de cinturón
al presidente de turno con la finalidad de poder designar a todas sus personas. Y algunas instituciones son muy vitales, porque, por ejemplo, el caso de la Superintendencia de Valores para nosotros en este momento es esencial por el hecho de que el presidente ha dicho que como no hay recursos económicos por el tema de la pandemia, vamos a necesitar que los fondos de pensiones, los fondos de valores puedan ser utilizados para dinamizar la economía. Si no tenemos a un superintendente que vaya en la misma línea que el presidente de la República, entonces vamos a tener un obstáculo en lo que es el desarrollo de nuestro plan de gobierno. Señor Freud, eso es entendible y yo estoy muy de acuerdo con su discurso. Sin embargo, también digo, si la ley contempla que debo durar 5 años y al momento del cambio de gobierno tengo 4, cuando hablamos de institucionalidad, uno dirá, bueno, ¿y entonces por qué renunciar? Si hablamos de institucionalidad y de respeto a la norma. De acuerdo, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, Nivelka, muy reciente. El director o el presidente... No, pues Chanel, o sea, yo iba a caer en Chanel, pero quiero decirte algo primero. El presidente del Consejo de CISARRIL venció su mandato en febrero de este año. Marzo de este año, fue marzo del 2020. Y el presidente, me corrijo, ese funcionario había vencido su mandato ya hace más de 9 meses o 10 meses. Creo que fue en octubre del 2019. El presidente no lo había sustituido. Y en marzo de este año, del 2020, a un mes antes de las elecciones, el presidente elige al sustituto que va a estar ahí por 2 años. Eso es imprudencia. Porque si el presidente tenía meses con esa posición hábil para poder designar un funcionario y espera a 2 meses antes de las elecciones, ahí nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que se actuó con mala fe, con imprudencia. Porque si esperamos 9 meses, ¿por qué no esperar 2 meses más que pasen las elecciones y que el nuevo presidente, e inclusive había ya un consenso del sector del Consejo que lo conforma el sector empresarial, el sector laboral y el gobierno, de que no se designara una persona hasta que no fueran elegidas las nuevas autoridades? Ahora, al final, como tú dices, Anivelka, la ley es la ley, tenemos que cumplirla. Si el funcionario no hace como hizo Rosa Chupani, que estableció y decía, mira, esta función, a pesar de que yo puedo permanecer en la misma, pero es una función tan esencial en un momento como el que estamos viviendo del COVID, sería un obstáculo que un funcionario que posiblemente no tenga la misma visión que el presidente en estos momentos permanezca ahí por encima de los intereses del presidente de la República cuando ahí requerimos una persona que vaya en la misma sintonía del gobierno central. ¿Eso es así, a nivel que eso es así? No, yo hago preguntas y él responde. Y una cosa es que no sea prudente y otra cosa es obviamente que sea ilegal. No, ilegal, no, evidentemente. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros no vamos a hacer nada ilegal, ilegal. Señor Freud, ¿pero para qué puesto del gobierno es que usted va? Como te decía, mira. Dan una oreja. Como te decía, voy a estar trabajando, se anunció esta semana, ustedes lo vieron, hay una comisión que se creará el 16 de agosto de modernización del Estado, muy amplia, en la cual yo formaré parte. Una pregunta, Sigmund. Sí. Dentro de esa modificación del Estado está la eliminación de algunos protocolos presidenciales trujillistas. Sí, claro que sí. Como claro. Ir de blanco o de negro en un... O como la 21 salva. Lo de blanco y lo de negro todavía no se ha discutido, pero hay muchas cosas que están en la lista. Y la silla, que el hombre nada más lo dice los primeros días. De procedimientos, de protocolos que van a ser revisados. El presidente Abinader dijo hoy, no sé si ustedes leyeron un tuit, que él quiere ser recordado como el presidente reformador. Y eso a partir del 16 de agosto ustedes verán todas las cosas nuevas que vienen y los cambios que van a... Cuando tú hablas con el presidente, Sigmund, si tú tienes oportunidad, o se lo puedes mandar por chat. ¿Cómo que si tiene oportunidad? No, porque tú sabes que el presidente está un poquito ocupado. Mándale ese mensaje del Intran, que tenga cuidado con eso. Está bien, bueno, lo daré, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sigmund Freud, quien es el director legal del Partido Revolucionario Moderno, futuro funcionario. Él no nos quiere revelar en qué lugar. Vamos a esperar el tuit. Desde cualquier espacio, gracias por acompañarnos en Más Cerca.
Gracias a ustedes, señores. Pasen buenas tardes y un abrazo. Fortalecí mis paquetitos, no se preocupen. Ah, qué bueno. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con Jean Suriel, nos vamos a actualizar en materia del tiempo. También tenemos nuestro colaborador en materia económica, en materia de emprendurismo, al Arturo López. Ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.